Bueno, continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ya estamos en la audiencia preliminar. Nos acompaña el licenciado Josley Wilmore, psicólogo clínico. Y el tema de hoy es la importancia del papá en la crianza de los hijos. Me imagino que esto tiene que ver, Josley, con la celebración, ¿verdad? El pasado domingo, el Día de los Padres. Eso es así, eso es así. Primeramente saludar a toda la audiencia, como siempre muy agradecido de poder acompañarles y estar compartiendo con ustedes este espacio. Y partiendo, mi querido Vianney y Dionisio, al cual saludo. Buenas tardes. Claro, ¿cómo estás, hermano? Partiendo de esta celebración reciente del Día de los Padres, me inquieta mucho el tema de poder compartir con nuestros seguidores la importancia de papá en la crianza de los hijos. Y todo parte de la parentalidad sana, que siempre hemos estado promoviendo, hemos estado conversando mucho sobre eso, de que tanto papá como mamá puedan entender la importancia de la presencia de los padres en este ciclo de vida de nuestros hijos, en toda esa trayectoria que van teniendo en la crianza. Así como las madres son vitales en la crianza de los niños, los padres también tenemos como esa cuota de importancia, y por eso quiero traer este tema para poder conversarlo con todos ustedes. Josley, la situación actual es un poco difícil, un poco complicada, bueno, por la idiosincrasia de los hogares en la República Dominicana, que hay un porcentaje altísimo que son hogares monoparentales. Entonces, esa situación que se da específicamente con la ausencia de los padres hacia sus hijos, aunque no permanente, pero con esta situación, cuando el padre va a visitar a sus hijos o a compartir con ellos, no lo puede hacer, si es responsable, no lo puede hacer como quisiera, porque al estar expuesto, al no estar en casa con ellos, pues trata de cuidarlos también a ellos y no comparte con ellos como quisiera. ¿Hasta qué punto los hijos pueden entender esta situación? Fíjate que ahí, Dionisio, mencionaste puntos muy, muy importantes. Con este tema de la pandemia se ha incrementado mucho la ausencia de papá en la vida de nuestros hijos. Como bien dices, hay una alta tasa de familias monoparentales. O sea, para el que no entiende el término, son estas familias o estos niños que solamente viven con mamá. O sea, en la casa solamente está mamá o está papá, como también hay muchos casos. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas con las cuales podemos trabajar esta situación es conversando con nuestros hijos, explicándoles de manera clara la situación actual que estamos atravesando. Pero también las madres deberían ser un poquito más flexibles con el tema de permitir el acercamiento con papá. Porque si bien vemos, ya tenemos 4 meses en este proceso, no sabemos qué tiempo más se va a extender, y aunque tengamos las precauciones del lugar de que haya toda esta higiene y todo este protocolo, entender que si papá se adecua, se ajusta a todo este protocolo, puede tener acercamiento con los niños. Pero una parte importante que no quiero dejar de resaltar también es el hecho de que muchas veces debe ser funcional la relación entre mamá y papá, debe ser vital la comunicación entre papá y mamá para que las cosas puedan fluir. Muchas veces partimos de una buena intención, pero con una buena intención no logramos las cosas. Entonces, mientras esta buena intención se puede concretizar, los que sufren son los niños. Porque mientras papá y mamá no se pongan de acuerdo, el niño es que está sufriendo el tema de no ver a papá o de no poder compartir con papá. Entonces, todo parte de una buena comunicación, y por eso es que partimos del tema de tener una parentalidad sana, de que padre y madre puedan estar de acuerdo y puedan estar abiertos a toda negociación para el bien de los niños. Josley, el tema de los padres a distancia, cuando el papá por un asunto migratorio no reside en el país, pero ese padre, gracias a la tecnología, habla con sus hijos a través de videollamadas, lo hace de manera permanente, pero no es lo mismo que la presencia del padre, cuando tú ves ese rostro de manera, ¿verdad?, directa frente a ti y recibiendo esos consejos sabios. ¿Cómo esto pudiera afectar a los hijos cuando el padre trata de criarlo, dirigirlo, trata de orientarlo, pero está fuera del país? A distancia, eso se aplica mucho al mismo
a este mismo tiempo que estamos viviendo ahora por el tema de la pandemia, hay muchos padres que se han mantenido de cerca con los niños a través de los dispositivos electrónicos y por las diferentes plataformas. Pero una manera de contrarrestar esta intranquilidad, por así ponerle, mi querido Vianney, es precisamente eso. Si el padre mantiene un acercamiento con los niños, aún en la distancia, el hecho de siempre estar presente en momentos importantes, su cumpleaños, su graduación, y no solamente esperar fechas, sino todos los días mantener un contacto diario, una llamada, una nota de voz. El niño puede percibir y puede disfrutar de ese acercamiento con papá aún en la distancia. Pero, claro está, como bien decía hace un momento, conversar con el niño y explicarle la situación de que aunque papá esté lejos, papá está pendiente, papá está presente y que en algún momento puede pasar ese gran encuentro de poder verse, abrazarse y poder darse ese afecto ya de manera personal. Por eso es la importancia, vuelvo otra vez y subrayo esa parte, de la buena comunicación entre papá y mamá, porque para que eso también funcione, papá debe apoyarse en mamá. Porque muchas veces si mamá tiene dentro de la casa la regla de que, bueno, hay un horario establecido para usar el dispositivo y el papá puede llamar en ese horario, se le va a dificultar comunicarse con el niño. Entonces todo parte de la comunicación que tengan los padres y, como siempre menciono, pensar en el bienestar emocional de nuestros hijos. ¿Y qué ocurre, Josly, cuando no hay esa sinergia entre papá y mamá? Hay una separación, pero obviamente estoy hablando poniéndome en el lugar de muchos padres y muchas madres de nuestro país, porque todos aquí conocemos la realidad de la formación de los hogares en nuestro país. Sabemos las condiciones en las que viven muchos niños, lamentablemente. Entonces, se dan casos que, de parte y parte, obviamente, que en el trato, en el cuidado, la mamá descarga sobre el niño esa ira de la partida, de la separación de su esposo. Pero puede pasar también de manera viceversa, o sea, el padre con los hijos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué daño puede causarle a los niños esta situación en el hogar? Claro que sí, tú sabes que es una triste realidad, porque muchas veces tras un divorcio, tras esta frustración, este duelo que vive la pareja, tras una ruptura, muchas veces nosotros, como dicen, se corta la soga por el lado más débil. Y en muchas ocasiones son nuestros hijos lo que enfrentan esta triste realidad. Entonces, en momentos como muchas veces las personas dicen, bueno, pero el tema del psicólogo pues es un negocio. Pero incluso para un divorcio se necesita el acompañamiento de un psicólogo. Porque tras un divorcio hay un duelo, tras el duelo hay dolor. Es una separación que muchas veces una de las partes no está abierta a esa negociación y tiene que ceder porque, bueno, la otra persona no quiere. Entonces, cuando hay una ruptura que no se trabaja de la manera adecuada, siempre hay personas que caen en el dolor, caen en el sufrimiento y muchas veces está el tema de los niños. Mantenemos un comportamiento totalmente indiferente hacia ellos, nos comportamos de una manera agresiva porque muchas veces no podemos canalizar la frustración o el dolor hacia la persona que debe ir y lo dirigimos hacia nuestros niños. Entonces muchas veces el niño crece con esta debilidad, crece enfrentando esta situación y es donde empieza a manifestar entonces cambios en su estado de ánimo. Sí. Yo te hago la pregunta porque lamentablemente en la República Dominicana no somos muy dados a profundizar en las crisis, no somos muy dados a profundizar ni a investigar los acontecimientos que padecemos diariamente. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana tenemos una alta tasa de delincuencia, de criminalidad, de un comportamiento no sano de nuestra juventud y de la gente en sentido general, pero no nos queremos centrar en la crianza, no nos queremos centrar en la educación de nuestros hijos desde los hogares, desde las escuelas, los colegios. O sea, un niño que crece con una animadversión del padre o de la madre diciéndole, ese papá tuyo, ese maldito papá tuyo,
esto y aquello y lo otro, y también en medio de una situación anómala que se dan en muchos hogares de la República Dominicana. Después entonces traemos estos lodos, pero no queremos darnos cuenta de la formación de esos niños. Claro, claro, y tú has dado en el punto exacto. Precisamente por eso que estamos promoviendo la parentalidad. Cuando hablamos de parentalidad, involucra a mamá y papá. Es un asunto de dos. Es un asunto de que tenemos que ponernos de acuerdo en la crianza de nuestros hijos. Es un asunto de entender que aunque no funcionamos como pareja, podemos funcionar como padres, que es la parte donde muchas veces como adultos no separamos una cosa de la otra. O sea, no podemos funcionar como una pareja y decidimos terminar. Pero eso no quiere decir que yo no pueda ser un buen padre y que tú puedas ser una buena madre. El hecho de yo aprovechar esos momentos con mi hijo y sentarme, hablarle mal de su mamá, porque tu mamá y yo no estamos juntos porque ella hizo esto. O sea, yo no estoy ganando nada con eso. Estoy echando en mi hijo un conglomerado de sentimientos que cuando estalle terminan lo que tú acabas de mencionar. Niñas con embarazos en la adolescencia, niñas que abandonan el hogar antes de tiempo, niños y niñas que abandonan la educación, niños o jóvenes que caen en la delincuencia porque salen de un hogar que no fueron debidamente orientados, porque independientemente de que papá y mamá no estén juntos, se supone que podemos formar. Entonces debemos cuidar esa parte y por eso siempre vamos a hacer hincapié en este pequeño detalle. Siempre voy a tratar de que siempre que converse con ustedes, tratar este tipo de puntos que podamos resaltar la parentalidad sana, donde mamá y papá entiendan el compromiso que tienen con sus hijos de cuidar su salud mental, de cuidar su salud física, emocional y todo esto que envuelve la crianza de los hijos. Así que debemos realmente levantar la mano e irnos en pro de eso, de poder luchar por una crianza saludable, independientemente de que papá y mamá no estén juntos. Josly, papá contra redes sociales, papá contra modernidad de estos tiempos. Es una lucha a veces hasta desigual, un bombardeo permanente de informaciones, de noticias falsas, de cosas de unas modas extrañas que solo afectan a la conducta, pornografía, unas modas extrañas, unas conductas extrañas que unos influencers que los muchachos siguen, una cosa terrible. Entonces, ¿cómo el papá? Y lo más peligroso, Vianney, de las cuentas falsas. Sí, todo eso. De personas que se hacen pasar por niños y son adultos para introducirse en la vida diaria de los demás niños y son pedófilos, terminan siendo criminales, acosadores. Entonces, Josly, esta lucha desigual, porque es un pleito que no es un pleito desigual, ¿cómo el papá debe de enfrentar esto? Uno de los temas más discutidos en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, ha sido ese, porque las aguas están divididas. Hay muchos padres que apoyan el hecho de los niños tener este contacto diario con las redes sociales y los dispositivos electrónicos. Y hay otros padres que no, que dicen que, bueno, se puede, pero debemos mantener un horario, mantener un régimen supervisado y todo lo demás. Sin embargo, es como tú dices, corremos el riesgo de que los niños muchas veces se identifican con estos influencers, se identifican con sus iguales en las redes sociales y van adquiriendo el mismo comportamiento. Vamos evidenciando cambios en ellos que decimos, bueno, ¿y de dónde mi hijo está aprendiendo este tipo de cosas? Sin embargo, es por todo el tiempo que están invirtiendo en las redes sociales y en estos dispositivos electrónicos. Una manera de nosotros poder contrarrestar esta parte es poder primeramente mantener una comunicación efectiva y directa con nuestros hijos. El tener ese acercamiento con ellos a diario y no darles esa libertad total de que puedan sumergirse en las redes sociales y los dispositivos electrónicos sin una supervisión adecuada. Entender que no estamos en tiempo aún todavía de colegios y aunque tengan su tiempo libre debemos supervisar y orientar las actividades que deben tener por las redes sociales y los dispositivos electrónicos. Claro está, dependiendo de la edad del niño, porque es muy difícil poder nosotros controlar a nuestros adolescentes, que ya se sienten independientes, que ya se sienten dueños de su tiempo. Es un poquito difícil ahí, pero si mantenemos un acercamiento y mantenemos una comunicación directa con ellos, podemos entonces poder mantener como esa supervisión y poder chequear qué están haciendo. Y volver a lo que mencionaba anteriormente, que los padres puedan tener una comunicación y estar de acuerdo.
porque muchas veces dentro del mismo hogar, y se da la situación de que papá le autoriza al niño a usar la tablet, pero mamá o sea allá de la habitación, no le dé la tablet. Entonces empieza esa pelea dentro de la casa, que el niño no sabe ni siquiera qué es lo que va a hacer. Pero el niño inteligentemente se escuda en ese padre que sí apoya que tenga ese espacio, ese momento con el dispositivo electrónico. Entonces debemos cuidar mucho esa parte para poder cuidar también, la salud mental de nuestros hijos, porque como bien ustedes mencionan, hay muchas personas detrás de esos dispositivos que muchas veces están bajo otra intención. Entonces debemos estar más de cerca en ese sentido. ¿Y cómo negociar en ese momento cuando el padre debe vigilar las redes sociales de los niños, especialmente con los adolescentes, porque tú lo acabas de mencionar? O sea, ya ellos se sienten independientes, se sienten libres, se sienten incluso hasta mayores, aún no siéndolo, pero sienten que tú estás entrando en una privacidad que le pertenece a ellos. Entonces, ¿cómo negociar esa vigilancia, especialmente en los celulares que son propiedad de ellos? Sí, ellos entienden que estamos invadiendo su espacio, su momento. O sea, este es mi lugar y papá me lo está invadiendo. Sin embargo, parto y me apoyo en lo que ya mencioné hace un momento, el asunto de poder mantener una comunicación directa con ellos. A nuestros adolescentes tenemos que hablarles claro. Es un asunto de poder traer a la mesa la situación actual que estamos viviendo, el gran nivel que tenemos de delincuencia, el gran nivel que tenemos de este temor de que las cosas puedan pasar, de que el peligro pueda llegar a mi casa. Muchas veces nosotros como padres estamos vigilantes, pero ellos en su mundo entienden que todo está bien. Ellos entienden que nada va a pasar. Incluso dicen, no, pero no, son los superhéroes. No. Ellos entienden que nosotros siempre vemos más allá de, tú sabes, papi, pero que tú eres muy extremista, pero es que tú ves las cosas donde no hay. Y no es eso, es simplemente que como ya tenemos un poquito más del camino recorrido, sabemos a lo que están expuestos. Entonces, yo siempre recomiendo, siempre oriento a los padres a negociar esta situación con nuestros adolescentes. Por ejemplo, la madre de mi hijo adolescente tiene un programa donde las notificaciones que al niño le llegan a su teléfono, a ella también le llegan. No puede tener una contraseña en el teléfono que los padres no sepan. O sea, ¿por qué tanta privacidad? Es bueno también tener un acercamiento con los niños más cercanos a nuestros hijos, porque eso nos da la apertura y nos da la confianza de poder ver en qué círculo se está desenvolviendo. Y otra de las cosas que también muchas veces oriento a hacer es entonces contrarrestar. Hay cosas que a nuestros adolescentes les gustan, lamentablemente para ellos están bajo nuestro techo. O sea, estás en mi casa, son mis reglas, entonces si no te sometes a ella, entonces hay que negociar. Si entonces tú no puedes dejarme acercarme y ver qué haces en el teléfono, bueno, las cosas que a ti te gustan, las vamos a ir quitando. El tiempo en la televisión, el tiempo de compartir con los amigos, el tiempo de salir fin de semana, y todas esas actividades de lo que ellos se envuelven, el tema de la natación, el tema de que si voy al fútbol, todos esos recursos los podemos usar para nosotros poder anivelar el tema de la relación con nuestros adolescentes. Y a los padres decirles que debemos sentarnos a conversar y negociar con ellos, porque ya debemos asumir que son niños que están creciendo, que ya están creando una identidad y que no todos lo resolvemos tampoco con la violencia. Eso de darle golpes y encerrarlos en un cuarto toda una semana y mantenerlos desnudos, ya ese tipo de recursos no se ha demostrado que no son útiles y se inclina a la violencia infantil. Entonces, lo mejor es negociar, sentarnos con ellos y presentarles las cosas claras como son para que ellos puedan también darse cuenta y despertar de esa ilusión en la que siempre viven. Josly, padrastro contra padre. Mira qué interesante esto. Los niños tienen un padrastro que se porta bien. El hombre está bien, el hombre está frío con los muchachos, pero tienen un padre que también se porta bien. Pero el papá le dice a ellos, no se lleven de ese hombre no es su papá. Pero entonces los muchachos entran en conflicto porque dice, papi me dice que no me lleve de él, pero el tipo es bien, el tipo, ¿verdad? Se porta bien con mi mamá, se cumple con nosotros. Entonces, cuando los muchachos entran en este conflicto, ¿qué pudiera pasar? No, y no tanto el término de que el tipo se porta bien, sino de que es la autoridad en la casa, es con la persona que vivo. Entonces, estas situaciones se dan mucho porque a veces los padres olvidamos y cometemos el error de que con esto logramos
una doble identidad de nuestros hijos. Mi hijo se comporta conmigo de una manera y cuando llega a su casa se comporta de otra. Es como el camaleón, que donde llega se adapta, y eso no debe ser. Debemos trabajar en que nuestros hijos mantengan una sola personalidad y que se comporten de igual manera, tanto fuera como dentro de la casa. Ahora bien, soy de los padres que piensa, y como psicólogo también lo digo, que debemos tener un acercamiento con esa persona que está conviviendo dentro del mismo techo con mis hijos. O sea, no puedo tener esa persona de enemiga porque es la persona que pasa más tiempo conmigo. Debo tenerlo como aliado. Y si yo estoy claro de que no funcionó mi relación con su madre y su madre tiene una pareja, bueno, pues yo debo aliarme a esa pareja para formar parte de la crianza de mis hijos, porque yo no quiero que me saquen. Y la madre está en todo el derecho de que si el padre está poniendo obstáculos en la crianza, puede excluir al padre biológico y entonces darle paso a ese padrastro que sí está tratando de hacer las cosas bien. Entonces es un asunto de negociar, es un asunto de conversar y que nosotros como padres echar de lado ese machismo, echar de lado esa brutalidad que a veces adquirimos con los celos y todo eso, y entender que independientemente de que mi hijo esté bajo el mismo techo con un padrastro, su padre soy yo, que también tengo autoridad, que también tengo influencia en mi hijo. Si se porta bien, Josly, si el papá se porta bien. Gracias, Josly. No, porque por eso la importancia de nosotros como padres acercarnos a esa persona, tú sabes, porque si me acerco, el tipo puede bajarle 2 rayitas, como dicen, entonces, bueno, no puedo poner la mano a ese muchacho, porque es un muchacho ajeno, y hacemos esa negociación, tú sabes, si somos padres presentes, créeme que todo va a funcionar de una mejor manera. Muchas gracias a Josly Wilmore, psicólogo, gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Ustedes no se muevan, nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve.